Reciban un cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Lady Paola Gutiérrez. En este momento quiero hablar acerca de la participación de las instituciones prestadoras de servicio de salud, las cuales permitieron la realización correcta de las encuestas a través de sus profesionales. Contamos con la participación de Coatsumapaz IPS, el Hospital San Antonio de Arbeláez, el Hospital San Rafael, la Clínica Nuestra Señora de Belén, el Hospital Local de Barahoja, la IPS Prevenir, el Hospital Regional David Padilla Villafañez, la S Nuestra Señora de las Nieves, la S Noroccidental de Abrego, el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, el Hospital Universitario Hernando Moncaleno, la Clínica San Luis, el Hospital Emiro Quintero Cañizares, la IPS Carisalud, la Clínica El Pinar. Estas instituciones prestadoras de servicios se encuentran ubicadas en diferentes municipios y en diferentes departamentos a lo largo de nuestra querida Colombia. Contamos con la participación de 50 profesionales en diferente género, diferente sexo, diferentes edades, diferentes niveles de escolaridad y además pues en diferentes labores que ellos desempeñan. En el análisis de los resultados de las variables sociodemográficas, entonces encontramos que a lo largo y ancho de la historia la participación femenina se ha incrementado. Desempeñamos cargos profesionales y damos respuestas incluyentes, como queda demostrado al realizar el análisis de la variable género. De la variable género podemos decir que de 50 personas encuestadas, 37 de ellas hacen referencia al género femenino y 13 de ellas hacen referencia al género masculino, lo que nos permite analizar que el grupo multidisciplinario es incluyente y cuenta con la participación de hombres y de mujeres. En la dimensión de los resultados 1 podemos hacer como resaltar que el ser respondiente no significa que seamos profesionales como médicos, como enfermeros, como tecnólogos. El ser responsable es ayudar hasta donde nuestros conocimientos nos permita, sin poner en riesgo la vida de la víctima. Debemos ayudar, pero no debemos poner en riesgo nuestra propia integridad, nuestra propia vida. Debemos conservar siempre la calma, ayudar con paciencia, ayudar con calma, evita posibles complicaciones a la víctima y evita de que ellos no quieran que nosotros les colaboremos. El mostrarles inseguridad permite que la víctima se ponga más agresiva o que la víctima realmente no confíe en nuestros conocimientos. Reconocer el entorno donde se encuentra la víctima es importante. Debemos siempre mirar en dónde es el suceso, dónde es el accidente, para no poner en riesgo ni mi vida ni terminar de poner en riesgo la vida del victimario. Realizar las llamadas de alerta necesarias antes de actuar. Tomamos al azar algunas de las preguntas. La primera pregunta es si es responsable. Para dar respuesta en este interrogante, los profesionales nos contestaron. El 35% de ellos siempre se hacen responsables de la víctima, lo que permite conocer con gran mayoría que actúan, que auxilian, que dan paso a primeros auxilios que requiere una víctima para ser atendida luego ya por los organismos de salud, pero siempre velando por la integridad y por la vida humana. En el análisis de los resultados de la dimensión 2, podemos concluir que la importancia del acompañamiento y cuidado del traslado del paciente, que garantiza la respiración y el control del sangrado de la víctima,
que dirigirse al centro asistencial para que éste se realice manejo médico necesario, tener en cuenta la inmovilización y la posición de la víctima durante el traslado para evitar complicaciones de lesiones, son unas de las medidas que garantizan que se prevalezca la vida, que se prevalezca la vida de la víctima. El acompañar y el cuidar durante el traslado del paciente es importante. Además de eso, que debemos garantizar que sus signos vitales siempre se encuentren en condiciones óptimas y favorables. El dirigirnos a un centro asistencial al primero que encontremos para que reciba la atención necesaria y la atención inmediata que requiere. El tener en cuenta la inmovilización y la posición de la víctima es importante. Evita complicaciones o lesiones que podamos producir, no por el accidente, sino ya porque nosotros lo podamos pues producir. El interrogante P7, que hace referencia antes del traslado, se evalúa de nuevo el estado de los signos vitales, las hemorragias y también la inmovilización realizada a la víctima. Lo tomamos al azar. De las 50 personas encuestadas, el 44% nos dicen que garantizan en toda situación que la víctima reciba siempre lo que necesita. Se estabilizan sus signos vitales y se previenen posibles complicaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la víctima. Con respecto al análisis de la tercera dimensión, que nos hace ya referencia a la actitud frente al mordido por una serpiente venenosa, entonces pudimos darnos cuenta que mantener en reposo, tranquilizarlo y administrarle abundantes líquidos. De las 50 personas que encuestamos, el 37% de ellas dice que lo hace. Dando un análisis a todos los interrogantes, entonces queremos destacar que frente al mordido por una serpiente venenosa, como primer medida, mantener la calma, tranquilizar a la víctima y a sus familiares en caso de estar presentes, administrarle abundante líquido. Tomar la hora del accidente es importante, ayuda al diagnóstico médico mientras es valorado. Apretar suavemente la herida de la víctima es una acción correcta, permite la salida de sangre y por medio de ella se expulsa el veneno. Lavar la herida con abundante agua es un paso que se debe ejercer, facilita una correcta asepsia y antisepsia, evita el riesgo de infección. Trasladar de forma ágil y correcta a la víctima al primer centro asistencial para que reciba un correcto tratamiento y evite una posible muerte. Inmovilizar la parte afectada empleando una férula se debe hacer, ya que esto garantiza que el veneno no se disperse con facilidad y siempre se debe tener por debajo del nivel del corazón. La aplicación de suero fuera del centro hospitalario es algo que no se debe hacer. Es estrictamente un procedimiento intrahospitalario y requiere una valoración y una atención asistencial médica. Acerca de qué no se debe hacer en una mordedura por serpiente venenosa. No se debe dar al herido, nunca, jamás se deben dar bebidas alcohólicas, no se deben hacer remedios caseros. Esto puede empeorar la condición de la víctima y además es una prohibición por la Organización Mundial de la Salud. No se debe aplicar torniquetes ni ligaduras en el brazo o la pierna lesionada. Esta es una medida que puede afectar el torrente sanguíneo. En caso de sangrado abundante, entonces con ayuda de un gasito se debe hacer presión para evitar pues, que el paciente tenga una inestabilidad. Nunca se debe quemar la herida. Esto puede causar daños graves en la dermis y en la epidermis de la víctima. Lavar la herida con agua y jabón es un procedimiento que lo podemos hacer. Evita el riesgo severo de infección
y disminuye el veneno en la herida de la víctima. Aplicar desinfectantes es algo que no es una medida correcta, no estamos autorizados para hacerlo. Puede ocasionar alergias, puede ocasionar infecciones en la herida. Succionar con la herida con la boca es contraproducente. Puede producir daños a la víctima y puede producirme daños a mí en mi integridad física. Aplicar sueros antiofídicos en la herida o en su alrededor es una práctica que no es autorizada. Esta práctica debe ser valorizada por un médico o por un profesional tratante. Generalmente siempre se debe hacer en un centro hospitalario donde se garantice que no produce ninguna complicación a la víctima. Eso es todo lo que tenía para hablarles. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.